Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a tomar un poquito el contexto. Hebreos capítulo 3, verso número 7, por favor. Ya vimos todos estos versículos. Vamos a partir del verso 12, pero vamos a tomar el contexto de lo que estamos hablando. Dice Hebreos capítulo 3, versículo número 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ok, hasta aquí viene el ejemplo de la incredulidad del pueblo de Israel. Hasta ahí está el ejemplo. Ya lo fuimos al Antiguo Testamento, el escritor se basa en eso. Bueno, a partir del versículo número 12, tomando el contexto del ejemplo del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, manda la exhortación a los oyentes, tiempo presente. Y a partir de aquí nos toca también a nosotros, ¿no? O sea, ya el contexto está atrás. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque ese es el contexto, ese es el bloque que vamos a seguir viendo. Ok, entonces, aunque el tema es el mismo, la incredulidad, pero hoy se centra en el presente, en los oyentes. La palabra mirar, sí, del griego significa observar, discernir. Pero habla de algo que tiene una contemplación de carácter especial. Entonces, el contexto es que debemos de tener cuidado, nosotros hoy en el presente, a la voz del Espíritu Santo. Eso es algo así. O sea, esa expresión mirar. Ahora, esa expresión se aplica a la visión de la mente, ¿sí? Y da la idea de advertencia y guardarse. Entonces, lo hemos estado hablando claramente. Si nosotros endurecemos el corazón a la guía de Dios, estamos perdidos. Como estuvo el ejemplo del pueblo de Israel. O sea, Dios estuvo con ellos, salió con ellos, permaneció con ellos, hizo milagros, los sustentó y ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿dónde estaba? Atrás. La palabra incredulidad, ¿sí?, literalmente significa falta de fe. Pero significa también dudar. Y aquí es donde viene el punto. ¿Dudar de qué? De la verdad de Dios. O sea, Dios es verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. La incredulidad es dejar de creer en la verdad de Dios. Ahora, aquí también para nosotros es, y bien importante, porque no es creer una verdad a medias. Yo puedo creer que Dios es soberano, pero no creo lo que me dice en su soberanía. No sé si me explico. O sea, yo puedo creer que Dios es soberano, pero en su soberanía Dios me dice que debo de perdonar y yo no perdono. Entonces, eso es incredulidad. ¿Sí? Ese es el peligro que corremos. Y la incredulidad lleva al endurecimiento del corazón. Pues eso es bien importante. En la Biblia encontramos principios de doctrina. Dios es uno, Dios es Espíritu Santo, Dios es santo. Y encontramos principios
de ética, de comportamiento, morales. Entonces, de nada sirve que tú creas un principio doctrinal y no creas un principio moral. O sea, crees en Dios Santo y crees que contigo te consiente. Entonces, ese es el conflicto en el cual estamos hoy metidos. Hoy ese es el desconocimiento que hay de la voluntad de Dios. O sea, Dios me dice que yo debo caminar en integridad, en santidad. Pero también moralmente me dice que no puedo murmurar de nadie, pero yo sí murmuro. ¿Sí me explico? O sea, eso es incompatible. O sea, eso es caminar a medias. Y con Dios, aquí está el punto, no se puede caminar a medias. O sea, eso lo tenemos. Ahora, ¿por qué no? Porque está el Espíritu Santo hablándonos. Entonces, esa palabra mirar habla acerca de la mente, advertencia de guardarse en contra de algo. Significa ver, discernir. O sea, la obra del Espíritu hoy nos hace capaces de discernir entre el bien y el mal, pero no de lo que creamos bueno y malo tú y yo, sino lo que para Dios es bueno y para lo que Dios es malo. Entonces, esa es la parte. Y dice aquí, mirar, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, cuando creemos a la mitad, el corazón no está recto y no tiene esa comunión con Dios. O sea, eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que determina que una persona no entre a la tierra prometida? Como lo vimos en el contexto, la incredulidad. Escúchame bien, no el pecado, pero el pecado es lo que se ve de lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hay dentro? La incredulidad. O sea, exteriormente se ve el pecado, ¿no? Pero ¿qué hay dentro? La incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? No creer en la verdad de Dios. O sea, en la verdad, en el contexto, ¿quién es Dios? El camino, la verdad y la vida. O sea, es una sola verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que debemos minimizar el efecto del pecado? No. El pecado es el síntoma. La enfermedad, ¿cuál es? La incredulidad. Entonces, cuando el síntoma se pone duro, ¿cómo está la enfermedad? Es tremenda, ¿no? Ahora, cuando vas al médico, el médico primero te da para la enfermedad y luego te da para el síntoma, ¿no? O sea, te da, por ejemplo, una medicina para la enfermedad, no te la venden sin receta. Pero la medicina para el síntoma, no sé, ibuprofeno, no sé, pues te lo regalan, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero la enfermedad en sí, el que lleva, te dan una receta y ese inclusive el médico te lo limita a 6 días, 7 días, ¿no? O sea, esa es la parte. Entonces, el pecado es el síntoma de la incredulidad y está revelando la enfermedad. Y esa enfermedad, vamos a ponerlo así, nos puede excluir de la salvación de Dios. Ahora, aquí hay un punto bien importante. El pecado y la incredulidad son inseparables. Van tomados de la mano. La impiedad y la injusticia van juntas. Entonces, cuando aquí dice corazón malo, es un corazón incrédulo. Pero escúcheme bien, ellos veían con sus ojos las maravillas de Dios, pero no le creían a Dios, que les había prometido una tierra mejor. Al grado que cuando llegan a la frontera de la tierra prometida, mandan a 10 y cuando regresan quieren matar a esos 10, quieren matar a Josué, a Caleb, a Moisés, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba su corazón? En Egipto. Entonces, la incredulidad se manifiesta en actitudes, en obras, en palabras.
Y esa incredulidad ofende a Dios porque es pecado. Entonces, la maldad que hay en el corazón de las personas es síntoma de incredulidad. Ahora, si tú hablas con alguien que no se ha convertido y cree, y le dices, ¿crees en Dios? Sí, te van a decir que sí. Pero cuando tú le empiezas a decir quién es ese Dios, dicen ya no. ¿Sí me entiendes? Ahora, dentro del cristianismo podemos correr el mismo peligro. Podemos saber quién es Dios, pero no creer en las cosas de Dios. Y ahí es donde estamos en un problema. Eso es lo que determina, dice el verso número 11, por tanto juré en mi ira, hay una indignación de Dios, no entrarán en mi reposo. Reposo aquí es el descanso eterno, lo que significa la tierra prometida. Y la incredulidad excluye del reposo. Insisto, y la manifestación de eso es el pecado. Entonces eso es muy fuerte, ¿no? Y es aquí a donde tenemos que estar examinándonos. Dice el verso número 13, fíjate. Antes, exhortar los unos a los otros, ¿cada cuándo? Cada día. ¿Cada cuándo tenemos que estar yendo al espejo de la verdad? Todos los días. Hasta lo natural lo hacemos, ¿no? ¿Cada cuándo te ves en el espejo? Todos los días. O sea, no sales de casa si no te peinas el chino, ¿no? ¿Sí me explico? Espiritualmente y moralmente igual. Y esa permanencia de que estás yendo al espejo de la palabra puede ser que sea auténtica tu fe, que estás buscando agradar a Dios. ¿Sí me explico? Cuando no haces eso, te vale, o sea, es la evidencia, ¿no? Entonces, esa parte nos va a determinar que verdaderamente somos creyentes, reconociendo que nuestro pecado está, para que no llegue al camino de la incredulidad y al camino del endurecimiento. ¿Y quién nos puede limpiar solamente de eso? Cristo. O sea, la sangre de Cristo es para la remisión de los pecados. Yo voy a Cristo, Señor, perdóname. Pero ¿quién nos va a mostrar eso? El Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra, el verso, esa exhortación, que es la segunda de la apostasía, es la segunda exhortación de la apostasía, dice, mirar, hermanos. Entonces aquí es bien importante, es una exhortación del escritor a vernos nosotros delante de Dios de manera personal, individual, y anótala ahí, constante. Deja de ver otros. ¿Sí me explico? Deja de ver a otros. Vete tú. ¿Qué sucedió con la inmensa mayoría que salió de Egipto? Se quedaron en el desierto, ¿sí? No llegaron. ¿Por qué? Estaban más enfocados en Moisés, en otras cosas, ¿sí? Entonces ellos se fueron quedando postrados en el desierto y no entraron. Entonces, por eso es necesario que estemos examinando nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Por eso es estar constantemente oyendo. La fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces vemos hoy cómo la iglesia se ha descuidado en ese camino. O sea, es increíble que en el discipulado sigamos contando con las manos la participación de la iglesia. No hay interés, ¿sabes por qué? Porque se sienten bien, piensan que están bien. Y es el conflicto, o sea, hay un conflicto fuera. Ahora dice entonces, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ya vimos esta parte fuerte, muy fuerte, ¿sí? Tenemos que, o sea, así como en lo natural debemos ir periódicamente al doctor, tenemos que hacerlo espiritualmente. O sea, el consejo del médico es por lo menos una vez al año te hagas análisis de sangre y sale chapopote en lugar de sangre, ¿no?
O sea, es normal, ¿no? Por lo menos una vez. Pero te fijas, es parte de la idiosincrasia del mexicano. O sea, es parte de la cultura. Entonces es donde entramos en esa renovación. Seguimos avanzando, dice, para apartarse del Dios vivo. Esta palabra, apartarse, aquí está el centro de la segunda exhortación. Se llama, esta palabra apartarse significa desistir, pero también significa apostatar. Entonces, la incredulidad es lo que rompe el lazo de comunión con Dios. Ahora, aquí no estamos hablando, escúchame bien, de la incredulidad que vivíamos antes de nacer de nuevo. Esa era natural. Aquí está hablando la incredulidad que puede surgir en alguien que ha profesado la fe de Cristo. Por eso viene la exhortación: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, si me estás entendiendo la exhortación, yo no le puedo decir a uno no creyente, cuida tu corazón. Pues, ¿su corazón cómo está? Pues es normal. ¿Tiende a qué? Pues así vivíamos, a la impiedad. Entonces, por eso tenemos que frenar y entender el contexto. O sea, tenemos que entender que hasta el verso número 11, él terminó con el ejemplo. A partir del verso 12 se va la exhortación presente. Entonces, ¿qué significa la apostasía? Romper la comunión con Dios por la incredulidad de nuestro corazón. Y vuelve a anotar, por favor, ahí, creer a medias es lo mismo. O sea, no hay medias pintas aquí. A los tibios, ¿qué hace el Señor? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice aquí. No es apartarte de la iglesia, no es apartarte de la doctrina, eso viene como consecuencia. Es apartarte de la comunión con Dios. Entonces, cuando alguien se aparta de la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, él se aleja, ¿qué es lo que está sucediendo en su corazón? Incredulidad, apostasía. Entonces, esa palabra, apartarse, significa apostatar, significa repudiar la verdad de Dios que nos ha revelado. Y la verdad de Dios, anótala ahí, es Dios mismo. O sea, es Dios, es el camino, es la verdad y es la vida. O sea, Dios no te dice medias pintas, ¿sí me explico? O sea, no te va a hablar ahí, no te va a hablar medio, no te va a hablar con acertijos para que me entiendas, ¿no? O sea, claro, pum, así como va. Entonces, esto, hermano, no es un pequeño descuido, sino esto es una seria advertencia, porque viene de una separación. Y si en ese instante de la separación con Dios, de la apostasía, viene Cristo, ¿qué pasa? ¿O te tocaba ya ir ya ahí acabaste? ¿Qué pasa? ¿Estás entendiendo lo grave de esto? O sea, yo le decía a un hermano, se los comentaba en el evento de Jupomón, le decía: hermano, usted ya es una persona adulta. Ya podemos pensar que gracias a Dios esta es la parte final, pero no ha llegado. Tiene que continuar cuidándose, discipulándose, congregándose. ¿Por qué? Porque no ha llegado. O sea, va a llegar hasta que Dios lo decida. O viene Cristo o se va con el Señor. Pero ya mientras no hemos terminado o sea, el clásico maratonista que se prepara para los 42 kilómetros y en el 41 se desfunda, ¿no? O sea, no hay que llegar. ¿Y quién da esa perseverancia? El Espíritu de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en esta vida debemos de bajar la guardia en una ocasión. Nunca. No se descuiden. O sea, no se dejen de cuidar su salvación. O sea, ámense a sí mismos, cuiden su salvación, cuiden su relación con Dios.
Ahora aquí, fíjate, vamos a leer el contexto. Aquí no está hablando de que Dios pone la separación, sino la exhortación es que nosotros, o sea, a los que nos está hablando, hermanos, son los que ponemos esa separación con Dios. Eso es lo que es la apostasía. O sea, aquí es donde muchos chocan. La salvación en cuanto a Dios es firme, segura. Dios no se equivocó, Dios no me dio la salvación hoy y mañana me manda al infierno. Él no se equivoca. El problema, ¿dónde está? En nuestro corazón. ¿Y quién debe de cuidar esa salvación con temor y con temblor? ¿Quién debe de sembrar? ¿Quién debe de cultivar? ¿Quién debe de trabajar? Nosotros, dice, vamos a leer el contexto. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Quién se aparta? Nosotros. ¿Por qué? Por la incredulidad. Dios ahí está, fiel. Entonces, Él no se mueve, Él no cambia, Él no te ama más mañana, menos mañana. O sea, Él es Dios. Eso es una cuestión muy difícil de entenderlo porque nosotros como somos fluctuantes, ¿no? O sea, depende de cómo está nuestro estado de ánimo, así andamos. Entonces, jamás Dios se ha equivocado en ofrecer o otorgar una salvación a alguien. Contigo jamás lo hizo. O sea, en el momento que irrumpió Cristo en tu vida, en ese momento que hubo esa conversión, que te limpió, que te santificó, que fuiste el depósito, ese amor que Él tenía en ese instante contigo desde antes y lo tiene en el presente. O sea, Dios no se equivoca, pero nosotros sí. Entonces aquí está hablando del propio alejamiento, de la separación. Pero ¿cuál es la causa? La enfermedad, la incredulidad. Es eso. Y el síntoma es el pecado. Ahora, aquí el peligro de esto, que según el contexto nos está enseñando, que no puedes estar en la incredulidad mañana y mañana creyendo, pasado mañana, habla de algo que es permanente, algo que te volviste hacia ese camino. O sea, no es un desvío temporal, es algo, se puede decir, peligroso porque puede ser definitivo. Ahora, al llegar a este punto, para apartarse del Dios vivo, tiene que haber un proceso de incredulidad, tiene que haber un proceso de dejar de creer. Y eso es el peligro donde estamos, ¿no? Porque el contexto es, ¿sí?, que el Espíritu de Dios, dice al final del verso número 15, como dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, ¿qué es la obra del Espíritu Santo? Estar redarguyéndolos, guiándolos, enseñándolos, instruyéndolos. Pero si hoy lo acallas, si hoy lo minimizas, hoy contristas al Espíritu Santo, que no es algo permanente en tu vida, porque entonces vas al camino hacia la incredulidad, inevitablemente. Entonces, ¿podemos caminar con Dios durante un tiempo bien? Sí, pero la prueba, en este caso, el desierto manifiesta mucha diversidad de dificultades. Ellos padecieron muchas diversidad de dificultades. La vida natural es así. O sea, hoy podemos estar muy firmes, pero lo que Dios permita dentro de 8 días, el siguiente día, pues puede llevarnos a esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí viene una parte importante. Siempre debemos de buscar la dirección de parte de Dios. Siempre. Nunca puedes romper la comunión con Dios. Tienes que buscar esa dirección a través de esa comunión con Dios. Pero ambas, la dirección y la comunión,
se desprenden del conocimiento de quién es Dios. Tú no puedes tener una comunión, una intimidad con un Dios que desconoces. Necesitas conocer a Dios. Necesitas buscar la dirección de Dios. ¿Cómo me voy a someter a la voluntad de un Dios que no conozco? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, yo necesito la dirección de Dios en mi vida para tomar las decisiones correctas, pero necesito conocer quién es ese Dios. Necesito tener intimidad con Dios. Ahora, ¿en dónde Dios me va a guiar? ¿Cómo Dios me va a instruir? A través de su palabra. Ahí es donde está todo. Y tenemos que ir a la fuente de la palabra de Dios, de la Biblia. Ahora sabemos que la vida diaria tiene complicaciones. El desierto es así. Ahora, en sentido figurado, desde que nacimos de nuevo, estamos en el desierto. O sea, en sentido figurado. No hemos llegado a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? El regreso de Cristo. O sea, esto que vemos, a pesar pues que es agradable la tierra, lo que vivimos, estamos en el camino del desierto. Aquí vamos a padecer. ¿Por qué? Porque la creación misma gime a la redención de los hijos de Dios. Todo está en un caos. O sea, aquí todo lo que hoy conocemos y vemos de manera física, bíblicamente va a ser transformado, cambiado. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Tenemos que disponer el corazón, no solamente de boca. Mira, vamos al libro de Isaías, capítulo 29, verso número 13. Isaías 29, versículo número 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando tú pasas tiempo con Dios y tienes esa comunión con Dios, aprendes a tener temor de Dios. Tú sabes quién es Dios. Si Dios ha tratado con tu vida, te ha tratado el pecado, tienes esa parte ya donde dices, no, ¿sabes qué? Mejor me la llevo tranquilito, ¿no? Porque sí es, yo por eso siempre que platico con mi esposa, ante todo lo que hemos vivido, le digo, mira, lo primero que debemos hacer ante todo lo que oigamos y veamos es callar. Ya después que lo hayas asimilado, puedes hablar. Pero es bien difícil esto, porque si tú reaccionas a lo que viene así, te vas a bajar al nivel de ellos y vas a estar en el mismo problema espiritual que ellos. Y salir de ese problema espiritual es bien difícil. Es bien difícil. Llévalo a lo natural. Si alguien te agrede y tú respondes la agresión, te vas a meter en un problema serio. Y vas a salir, a lo mejor le das o te dan, o viceversa, ¿no? ¿Qué es mejor? Entonces yo le he dicho a mi esposa, mira, todo lo que oigas y veas, después medítalo, velo, ve a Dios. Ya después de que te haya caído el 50, no el 20, actúas. Y esto no es fácil, porque la experiencia es que tú te metes en problemas si tú no tienes un dominio propio. Y la vida es así, y las pruebas son constantes. Y eso aplícalo para adentro y para afuera. Entonces, ¿qué significa cuando dice
para apartarse del Dios vivo, habla de la apostasía. ¿Y qué es lo que detona la apostasía? La incredulidad. Y el síntoma de la incredulidad es el pecado. Y normalmente esa persona que está en ese síntoma quiere jalar a otros. Entonces, ¿sabes qué? No. Vete tú. Yo no. Por eso dice el verso número 13, vamos a entrar ahí. Dice, antes, o sea, vamos a pensarlo, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Esta palabra exhortaos del griego significa amonestar, significa animar, confortar. Y es aquí a donde el escritor le está hablando a la iglesia. La iglesia con el mismo corazón, ¿estás de acuerdo? El corazón de Dios. La iglesia que quiere agradar a Dios. Ahora, la iglesia está formada por piedras vivas. Somos el templo espiritual ¿de quién? De Dios. Entonces, tenemos que entender que cuando habla aquí, le está hablando a la iglesia. Yo no puedo exhortar a alguien de afuera que camine con Dios, que cuide su corazón, pues porque es ajeno a eso, ¿no? Es ajeno. Entonces, esta parte del versículo 13 es una exhortación a la iglesia. Cada cuando debemos animarnos, amonestarnos, nosotros todos los días. ¿Bajo qué? Bajo los principios de Dios. Yo lo decía el domingo en la predicación. La Biblia nos dice cómo interactuar, cómo sobrellevarnos. Somos personas difíciles. Si alguien en el día o en el domingo te hace una cara, no quiere hablar contigo, ¿cuál es tu deber correcto delante de Dios? Ir con esa persona y decirle, oye, hermano, te hice algo, te debo algo, ¿qué pasó? Pero ¿cuál es nuestra respuesta natural? Ay, si no me habla, que no me hable, ¿no? ¿Y eso qué está haciendo? División, contienda, disensión. Entonces, pero eso habla de la condición de tu corazón, que tú te estás cuidando. Y si a pesar de que yo me estoy cuidando, a lo mejor pasé y te hice una cara que te insulté, a lo mejor no fue mi intención hacerlo. A lo mejor tú estás viendo algo que yo no intenté hacerlo, pero somos llamados a ese camino. Entonces, esa exhortación debe de ser de carácter permanente. Por eso yo le he estado hablando mucho de esto. ¿Con quién te relacionas? ¿Quién es el círculo cercano a tu vida espiritual? ¿Con qué personas estás relacionándote? O sea, si ese grupo de personas no son para edificarse mutuamente, entonces ¿qué hacen juntos? Pues es el mundo, ¿no? O sea, debemos tener cuidado con quién. ¿Con quién? Entonces, cuando dice aquí, está hablando de la iglesia, ¿sí? Como un cuerpo conformado por muchas partes, y nada es de carácter individual. O sea, la mano no se mueve de manera involuntaria a menos de que tenga un problema, ¿no? Si yo tengo un problema, la mano no va a responder o se va a mover de manera involuntaria, pero todo está coordinado, o sea, todo está junto. Y obviamente cuando por ejemplo, si te cortas una mano y esa herida se infecta, empieza el problema aquí, y ese problema ¿dónde se extiende? A tu cuerpo, ¿no? Te da temperatura, y la temperatura es general. Eso es lo que es la iglesia. Esa manera de vida que hoy existe dentro de la iglesia de indiferencia es el síntoma de la incredulidad y del pecado. El síntoma de la incredulidad y del pecado, ¿por qué? Es el síntoma del egoísmo. Y somos egoístas por naturaleza. Entonces, por eso es bien importante que consideremos los principios de Dios. Ni tú ni yo estamos aquí de manera voluntaria, o sea, escogimos. El que nos injertó en tiempo y forma, ¿quién fue? Dios. Si no estuviera Cristo en medio de nosotros, como piedra angular, ni siquiera nos conoceríamos.
O sea, ni siquiera nos conoceríamos. Porque no tuvimos en lo natural absolutamente nada que ver. No fuimos a la misma escuela, no fuimos vecinos. O sea, vivimos en tiempos. ¿Quién nos une? Dios. Entonces, ¿quién nos trae al cuerpo de Cristo? Dios. Y nos injerta en esas piedras vivas, Dios. Entonces eso de andar de aquí, allá, por acá, pues, la locura. Y eso es muy bien importante, ¿eh? Por eso dice, antes de exhortar los unos a los otros cada día. Y la exhortación debe ser en el camino de la fidelidad de Dios. Y debemos hacerlo con la sabiduría que viene de Dios. O sea, ¿en qué momento lo vamos a hacer? O sea, tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios. ¿En qué momento, no? Si es el momento, ¿en qué tiempo? Ahora, ¿cuál es el contexto? Estoy cuidando mi corazón. Yo estoy cuidando mi vida delante de Dios. O sea, no voy a exhortarte a ti y yo ando papaloteando, ¿no? Como es usual. Colosenses capítulo 3, verso número 16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Regresemos a Hebreos. El escritor de Hebreos vincula la exhortación con el Salmo número 95. Esa expresión hoy, así la retoma, ¿sí?, del Salmo número 95. Y es lo que se está refiriendo al pueblo de Israel en el desierto. Y él trae esa cita al presente, porque la muerte, esa palabra hoy, se refiere al presente, porque en la muerte a nosotros nos puede llegar de manera repentina. Entonces, tú no puedes ir acullando en tu corazón incredulidad y permanecer ahí, porque la muerte puede llegarte en cualquier momento. Partir con el Señor llega en un instante, ¿no? Entonces, estamos obligados por parte de Dios a alentarnos constantemente para que no caigamos en la trampa del pecado. Entonces dice, antes exhortar los unos a los otros, ¿cada cuándo? Cada día. Ahora, el contexto es que nosotros nos estamos cuidando ¿cada cuándo? Cada día. Estás yendo al espejo de la palabra de Dios. Estás viendo tu vida espiritual. O sea, ya ese relajamiento de que yo voy y veo lo del otro y el mío no, pues ya quedó en el pasado, ¿no? Dice la segunda parte del versículo 13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa palabra endurezca del griego significa hacerse obstinado. Y la palabra engaño
significa error y significa sutileza. ¿Y quién es el que se encarga de todo esto? Satanás. Murmura, pone la tentación. ¿Con qué? Con toda sutileza. Y utiliza a todo lo que disponga su corazón para poder descarriar a otros. Dice la palabra de Dios que en la casa del Señor hay utensilios de honra y de mucho cuidado. De mucho cuidado que tu vida no sea un instrumento para descarriar a otros. Mucho cuidado. Hoy es muy usual, ¿no? Lo que acabamos de vivir, híjole, así, mira, como búlgaros. Y yo hablé con muchos de ellos y dije, dame la razón. No, yo ya tomé una decisión, pero dame la razón, dame el motivo. No. Pero si el motivo yo te hice algo, por lo menos dímelo para que yo te pueda pedir perdón. No. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que así están sus propias vidas y sus propios hijos y sus propios matrimonios. Así. Y no estás hablando de personas de un año, de personas de años. Que sus hijos crecieron aquí. Hoy dime dónde están. Y es una situación, o sea, no estamos hablando que sean pastores, no. Personas que aprendan a vivir en ese temor de Dios. Pero sus hijos totalmente ajenos, vacunados del cristianismo. Ahí está, sencillo. Y todo sale a la luz, volteas y dices, órale. Y uno tras otro. Sus matrimonios, todo. Y es triste esto. Segunda de Corintios 11:3. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es la sincera fidelidad a Cristo? Cristo es la verdad. Y Él nos habla la verdad. Se revela doctrinalmente y se revela moralmente en las Escrituras. Nos enseña quién es Él, doctrinal, Señor, guarda todo, soberano sobre todas las cosas. Pero también su mensaje de Cristo viene un mensaje moral hacia la iglesia, hacia los creyentes. Entonces, cuando se cambia la verdad por una mentira, se le está dando lugar al padre de la mentira. Y ponle el tema que quieras. Por eso yo hice esa invitación, que vengan aquí y que se paren, que traigan pruebas aquí. Dicen que no se les pagaba, que traigan su estado de cuenta aquí, y lo exhibimos públicamente. Sí, porque ya se le hizo, ya hay un auditor aquí, ya hizo la auditoría. Ahí están los pagos, fechas. Y así es. Porque una pequeña mentira que trae. Entonces, cambiar la verdad por la mentira es darle lugar al padre de la mentira. Pero el pecado se presenta como algo atrayente y deseable. Dice que Satanás se disfraza como ¿qué? O sea, te da otra opción cuando no existe. Te dice el plan B cuando solamente hay plan A. La puerta falsa, ¿no? Yo cuando digo eso de la puerta falsa, yo tuve un accidente de niño. De hecho no les puedo enseñar porque sería una grosería. Si saco mi lengua está partida. Salí corriendo del primer piso, había una puerta, pero no había escaleras. Pum, hasta abajo. Al caer me mordí la lengua.
No me la desprendí completamente y se pegó, no sé qué hicieron mis papás. La puerta falsa para mí es muy claro, porque sales corriendo como niño y pues, ves la puerta, estás jugando y pues dices, va a haber escaleras, no había nada. Entonces, eso es lo que te da. Te va a decir si hay opciones, no hay opciones. Es una verdad solamente, y esa verdad te la revela el Espíritu Santo. Todo lo que digas. Y el pecado es algo que golpea al creyente constantemente. ¿Has visto cómo, por ejemplo, los animales que atacan en manada, cuando ven a un animal solo, a un animal enfermo? Yo estaba viendo el otro día cómo se acercan esos, como son perros de llano, ¿no? Bueno, ahí en África. Identifican a la cría, pero unos van sobre la mamá. Y cuando logran apartar a la mamá y que la mamá no sabe ni por dónde, otros llegan y se llevan a la cría. Parte de la maldad. Eso no está en el diseño original. O sea, ves maldad, pero así funciona. ¿Y qué hace el pecado? Anótala ahí, endurece el corazón. Y el endurecimiento es no escuchar la voz de Dios. Y Dios te lleva a la verdad. Y ese pecado, y ese pecado en el corazón crece como algo malo y lleva al hombre a la incredulidad. Es como el colesterol, que ahí está. Es una enfermedad silenciosa, ¿no? Colesterol en la sangre, ¿no? No la vemos. Pero ¿a cuánta gente? ¿Sabes que es una de las enfermedades más serias en nuestro país? Entonces, el pecado es engañoso y va en contra del crecimiento. Te hace permanecer enano espiritual. O sea, te desnutre, para que me entiendas. Fuerte, ¿no? Y Satanás lo utiliza para que en la medida que no crezcas, se pueda desarrollar tu incredulidad. O sea, no creces, crece el pecado. Entonces, el endurecimiento es literalmente no escuchar la voz de Dios. Y nos lleva a actuar bajo nuestros propios deseos, en contra de la fidelidad de Dios. Es lo que yo digo por encima de lo que todo el mundo piensa, hasta de Dios mismo, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, como vemos, el verso número 12 y 13 es una llamada muy fuerte a la vida de la iglesia, donde debemos de cuidarnos constantemente. Constantemente. Cada cuando debemos estar yendo a esa fuente de vida diario. Parte de tu oración: Señor, escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de... Pero ya no como un acto religioso, ¿no? Sino real. Entonces, como lo he dicho en el domingo, cuando pasas esa parte con Dios y vas a Dios así,
y te saca todo lo que hay, te quedan pocas ganas de hablar de otro. No. Sales deprimido. Es que sí, es serio. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque creer a medias es síntoma de enfermedad. Y es cuando ya empezamos a aplicar nosotros nuestras propias verdades. O sea, yo sé que no, pero se lo merece. Yo sé que no, pero esto lo justifica. Yo sé que no, pero yo sé. Tú sabes, esto es para qué lo haces, ¿no? Y ahí es ahí donde empezamos en esa incredulidad, en ese endurecimiento, y al final nos aparta. Ahora, lo más serio de aquí es que todas las exhortaciones, esa es la segunda que hemos visto. Vamos a ver 6, la podemos extender hasta 8, considerando casi todas, o la mayor parte de todas, el punto es que no tienen retorno. Y eso es lo más grave. O sea, dices, uy, me meto en ese camino y no hay para atrás. No. Y es serio. Y ahí es donde tenemos que decir, cuidado. ¿Por qué? Porque, ahora, ¿en qué punto no hay retorno? No lo sé. Porque ni siquiera he estado ni pienso estar ahí. Pero sí hay personas que he visto que, lejos de mejorar, ya, de plano, ya, se perdieron. Y es lamentable, ¿no?, ver eso. Pero sin embargo es real. Entonces, esto puede acontecernos a ti y a mí, sí. Tenemos que cuidarnos. ¿Cada cuándo? Cada día. Entonces, ¿cuál es el consejo y el amor de parte de la iglesia entre nosotros, exhortados los unos a los otros? Es válido que tú vayas cuando tú veas y estés consciente de eso, ores a Dios con sabiduría, hermano, esto. Y con todo gusto, ¿no? O sea, ya si la persona a la cual le vas a decir algo se enoja, te dice que eres el diablo, pues ya es problema de él. Tú ya cumpliste. Y ya es personal. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias hoy por este día, por este tiempo que nos das, Señor, de ser discipulados, de ser enseñados. Gracias, Señor. Gracias porque a través de esto nuestro corazón se va sensibilizando a tu verdad, Señor. La palabra tiene ese poder de limpiarnos, de exhortarnos, de redarguirnos, de confortarnos, Señor. Gracias. Gracias por lo que nos permites entender. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu paciencia con la que nos tratas, Señor. Por eso en esta mañana, Dios, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y damos a ti la gloria, Señor, porque eres el único Dios vivo y eres el único Dios verdadero. Decimos amén. Gracias, hermanos. Si Dios nos da vida, nos vemos mañana, y hoy en la tarde hay reunión de jóvenes. 3:30 de la tarde hay reunión de jóvenes aquí, y en un ratito empieza, en media hora, la reunión de mujeres de fe. Entonces, si nos da vida Dios, nos vemos mañana en nuestra enseñanza. Ya por fin brincamos al capítulo 13 de la carta de los Romanos. Por fin, ahí vamos. Pero despacito. No hay prisa, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos. Buenos días.